Damos inicio entonces a nuestro primer panel, denominado Papel de la meritocracia en la administración pública contemporánea. Vamos a esperar a que suban las sillas de nuestros panelistas. Mientras tanto, les contamos que la administración pública cambia según los tiempos y la sociedad, y con ella cambia la concepción sobre el empleo público. Las instituciones públicas y las sociedades en general han encontrado en la meritocracia un mecanismo adecuado para garantizar el acceso y permanencia en el empleo público. No obstante, este modelo enfrenta retos que pueden ir desde el orden económico, político, social, hasta metodológico y procedimental en su aplicación. A medida que la administración pública debe hacer frente a estas problemáticas en el proceso de consolidación de un sistema del mérito, lo cual conlleva repensar desde la institucionalidad diferentes alternativas que consideren las condiciones y demandas actuales de las sociedades y de los ciudadanos, al tiempo que maximicen los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles. Invitamos entonces a nuestros conferencistas del siguiente panel. Horacio Cao, administrador gubernamental, licenciado en Ciencia Política, máster de administradores gubernamentales, ha trabajado en modernización de los estados provinciales y ha participado y brindado asesoramiento en comisiones de presidencia y senado de la nación. Un cordial saludo de bienvenida, Horacio Cao. William Jiménez Benítez, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Regional de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Santiago de Compostela, con estudios de postdoctorado en Derecho de la Universidad de Ámsterdam. Un cordial saludo, bienvenido. Carlos González Barragán, licenciado en Finanzas Internacionales de la Universidad de Monterrey, maestro en Política Pública con especialidad en Desarrollo Económico, Finanzas Públicas y Organización Interna de organizaciones de Harvard University, John F. Kennedy School of Government. Doctor en Política Pública del Tecnológico de Monterrey, ha colaborado con departamentos de desarrollo económico y centros de investigación en México y Estados Unidos. Bienvenido. Invitamos al doctor Jorge Alirio Ortega, quien es actualmente comisionado nacional del Servicio Civil y moderador de este panel. El doctor Jorge Alirio es administrador público, especialista en gestión de entidades territoriales, especialista en pedagogía y docencia universitaria, especialista en función pública y gestión de recursos humanos, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos y máster en Ciencias Económicas. Cuenta con una amplia trayectoria como directivo en diferentes entidades públicas y como docente universitario en la ESAP, Universidad del Norte, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de La Guajira, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad La Gran Colombia y Politécnico Gran Colombiano, entre otras. Bienvenido. Le damos la palabra a nuestro moderador. Buenos días a todos y a todas. Reiterarles nuestro agradecimiento por parte nuestra. Desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, en nombre propio, en nombre de nuestra presidenta, la doctora Luz Amparo Cardoso, a quienes ya escucharon, y en nombre del doctor Fridole Ballén Duque. En este primer panel hay una pregunta muy importante, que es una pregunta orientadora no solamente desde mi punto de vista de lo que vamos a tratar en este primer momento, sino en general
con respecto o en relación con el papel de entidades como la Comisión Nacional del Servicio Civil en particular y en general del principio de mérito en la gestión pública en Colombia y en todos los países del mundo. Estamos hablando de cuáles son los retos que le representan a la meritocracia en particular y a entidades como la Comisión, la Administración Pública Contemporánea. Y como lo van seguramente a explicar los tres panelistas, cuando hablamos de una administración pública contemporánea tenemos que ir un poco más atrás y pensar que la administración pública contemporánea simplemente es una consecuencia o un efecto de una sociedad contemporánea. Y como ya lo decía Francisco Camargo, estamos en una sociedad que está atravesando por la revolución tecnológica 4.0. Y eso, por supuesto, llama la atención sobre los retos que tiene la administración pública para atender las necesidades de los ciudadanos de esta sociedad 4.0. Y particularmente en el tema de la meritocracia nos llama la atención sobre entonces qué es lo que consideramos meritocrático en los funcionarios públicos que deben servir a una sociedad 4.0 en una administración pública 4.0. Y esa discusión nos lleva a pensar en un tema que es el pan de cada día en la Comisión y es una pregunta: ¿qué es lo que hace competentes a unas personas para ser funcionarios públicos 4.0? Y hemos venido evolucionando desde conceptos muy particulares de lo que es la competencia laboral, por ejemplo, a partir de lo que puede ser, como lo decía también el vicerrector de la Universidad Nacional, el conocimiento, pero como lo van a escuchar seguramente el profesor Carlos González, de hablar de otro tipo de competencias. Pensar, por ejemplo, en la necesidad imperiosa de que los funcionarios públicos tengan pensamiento crítico, tengan pensamiento complejo, tengan algo muy importante para nosotros que es el pensamiento prospectivo y tengan un pensamiento de diseño, que es justamente uno de los puntos que el profesor Carlos seguramente va a explicar mejor en su ponencia. Pero también nos lleva a pensar no solamente qué es lo que hace competentes a los funcionarios públicos para desempeñarse con efectividad en la administración pública, sino también, en ese mismo sentido, cómo los seleccionamos, cuáles son los instrumentos más idóneos para seleccionar a los más competentes. Y en eso la Comisión, como lo anunció nuestra Presidente, ha venido trabajando también y les anuncio que vamos a ser o estamos en camino de ser ya también la Comisión Nacional del Servicio Civil 4.0. Estamos en un proyecto muy importante en el que la Comisión le ha dedicado muchos esfuerzos para poder avanzar hacia consolidar procesos meritocráticos con aplicación de tecnologías emergentes. Y no solamente para la selección, sino también para buscar medir esas capacidades que los funcionarios deben tener para poder desenvolverse en una administración pública 4.0. Pero no es suficiente con saber escoger a los mejores. Hay otra gran pregunta y es cómo los retenemos. Y hay propuestas interesantes como las que seguramente el profesor William Jiménez les va a explicitar sobre el tema de los salarios. Es importante para lograr una retención del administrador público o del servidor público, en una entidad. Estamos rezagados frente a lo que el sector privado ofrece. Pero además no se trata solo, como ya los de la mesa de instalación lo han afirmado, de un ingreso, es cómo aseguramos para que de verdad haya un desarrollo de la carrera administrativa. Cómo la persona que entra al servicio público planea su carrera administrativa y no solamente planea, como seguramente les pasa a algunos, que su plan es ingresar, permanecer y jubilarse. Se trata de que promocionemos la planeación y el desarrollo por parte de cada funcionario público de su carrera administrativa, lo cual nos implica pensar en otros dos conceptos muy importantes que también va a tocar el profesor Jiménez, de la movilidad horizontal y la movilidad vertical. Incluso
avanzando hacia conceptos como, por ejemplo, que hoy no los tenemos en Colombia, pero sí ya suceden en otras partes del mundo, especialmente en países europeos, de que los funcionarios públicos tengan la posibilidad, cuando pensamos, por ejemplo, en movilidad horizontal, de trasladarse no solamente al interior de una entidad, sino entre entidades, e incluso, como lo está haciendo la Unión Europea, entre los países de la Unión Europea. Que eso, por supuesto, nos obliga a pensar en otras dimensiones de lo que son los manuales de funciones, los requisitos y las competencias que les pedimos a unas personas. Incluso el profesor Jiménez es mucho más avesado con lo que insinúa en su ponencia, y es cómo incluso puede abrirse una puerta para que haya un tránsito entre el sector público y privado, con la mayor transparencia posible. Y, por supuesto, cómo lograr que la carrera administrativa se amplíe en su cobertura. El profesor Cao trae dentro de su ponencia preguntas de esa naturaleza. ¿Cómo hacemos para que la meritocracia para el ingreso, la permanencia y el ascenso trascienda no solamente para unos cuantos cargos, sino que incluso pueda abarcar otros niveles? Pensándose, por ejemplo, en algunos cargos del nivel directivo que eventualmente pudieran también hacer parte del sistema de meritocracia y formen parte de la carrera administrativa del país. Hay muchas preguntas en torno a estos conceptos, hay muchas críticas que por supuesto también se han hecho al modelo meritocrático, como lo va a explicar el profesor Cao. Hay algunos incluso, por ejemplo, que han atribuido dentro de sus críticas al modelo que se ha convertido o puede al menos convertirse en un instrumento que puede reproducir desigualdades sociales, analizado desde el punto de vista que no es el mismo punto de partida de los diferentes ciudadanos cuando se enfrentan a un proceso meritocrático. Ya Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, nos hablaba de las dotaciones iniciales. Si partimos los individuos de puntos diferentes, seguramente llegamos a puntos diferentes. ¿Cómo podría ser entonces que podamos consolidar un sistema meritocrático que sea inclusivo, basado en rendición de cuentas, en la efectividad, en la inclusividad, como también seguramente el profesor Carlos González lo va a tratar? Estos son, a grandes rasgos, como las líneas orientadoras de este panel. Estas son algunas de las reflexiones que nuestros panelistas van a presentarles y, por supuesto, son las que van a orientar la discusión que vamos a hacer en torno a este primer panel de este seminario, de este congreso, perdón. Y surgirán muchas otras más. Hay un espacio entonces para que ustedes también hagan sus preguntas y en torno a ellas pues los conferencistas van a presentar sus puntos de vista. Sin más, les doy la bienvenida a este primer panel. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra al profesor Horacio Cao, que nos acompaña desde Argentina. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. La verdad que un gusto estar en Colombia. Me ha tocado a lo largo de mi vida venir varias veces, inclusive en algún momento tuve alguna estancia un poco más larga. Y en Argentina recibimos muchos amigos colombianos en nuestro sistema universitario. Y quiero decir que hay salvo en el fútbol por supuesto, hay una corriente de simpatía muy grande entre argentinos y encontramos rápidamente un lenguaje común en que nos es fácil comunicarnos y tenemos una empatía muy, muy particular. En ese sentido agradezco enormemente a Luz y a los organizadores que hayan visto en mi carrera una oportunidad de decirles algunas cosas que sean particularmente relevantes o que sean fecundos para pensar en el modelo meritocrático. Lo primero que quiero decir al respecto es que vemos con especial atención el modelo meritocrático colombiano, con admiración en muchos aspectos. Tiene algunas cuestiones diferentes sobre el modelo argentino, pero queremos decirle que desde otros lugares de América Latina, o en particular de Argentina, los que estudiamos el tema, lo vemos como un experimento interesante. Y si bien los kilómetros de distancia, y todos sabemos que para conocer cabalmente lo que pasa dentro de una oficina hay que estar y nada reemplaza la experiencia directa, la verdad que nos parece un modelo muy interesante. Y cuando pensaba que era lo que podía ser interesante decirle de mi experiencia, justamente pensaba en esta idea. Comentarles el proceso argentino. 20 minutos para un profesor universitario es nada. Ni siquiera empezamos a desarrollar una idea que ya tenemos que terminar. Comentarles telegráficamente algunos puntos del modelo
del modelo argentino y que ustedes vieran cuáles de aquellas cosas que discutimos en Argentina les hacen sentido y pueden tener algún tipo de interés para fortalecer el modelo meritocrático. Y empezando un poco por el final, y a pesar de las variadas críticas que voy a hacer sobre el modelo, les quiero decir que soy un profundo defensor y soy un producto del modelo meritocrático. Tanto mi carrera dentro del empleo público como mi carrera universitaria es producto. Yo provengo de una extracción social de clase media más bien baja, y si no hubiera habido procesos meritocráticos no hubiera podido llegar a este lugar. Bueno, lo primero, que la otra cosa que también es importante comentarles, ¿podemos poner la primera? ¿Es con esta? Buenísimo. Perdón. Tengo 60 años, todavía lo tecnológico me cuesta un poco. Bueno, en primer lugar, es un momento muy especial en mi país. Este domingo va a haber elecciones. Se enfrentan dos fuerzas que tienen posiciones ideológicas muy diferentes, muy diferentes. Hace 4 años hubo un proceso electoral en ese sentido bastante parecido, en donde se enfrentan más, hay 6 candidatos a presidente, pero las dos que parecerían ser más importantes tienen posiciones ideológicas muy diferentes hace 4 años, y ahora vuelve a repetirse esta situación. Y lo primero que me enorgullece como representante del Estado argentino, que van a ver que lo voy a criticar muy duramente, es que, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, sabemos que va a ser difícil, que va a haber muchas turbulencias, pero que la democracia y las instituciones va a poder sostener estas dos posiciones tan diferentes, ideológicas, antropológicas, políticas, de concepción del universo, le diría, que hay en estas dos posiciones. El Estado argentino ha logrado desarrollar, si tuviera que decir cuál es la fortaleza más importante que tuviera que expresar de este Estado, es que este Estado, que inclusive nuestra justicia ha determinado que en los 70 estableció un plan criminal para la desaparición forzada de personas, en este momento, muchas gracias, en este momento va a sostener institucionalmente estas dos posiciones, y no va a ser fácil, va a ser complicado. Yo, como les decía, soy miembro de carrera, lo va a poder sostener y va a poder darle salida a este enfrentamiento, que es parte de la vida en democracia, la vida plural, la vida de nuestras sociedades tan cambiantes y tan turbulentas como es Latinoamérica. Seguramente ninguno de los funcionarios se corre el peligro de aburrirse como les ocurre a algunos funcionarios europeos o de otros países. El segundo tema fundamental es que Argentina es un país federal. Independientemente de todas las connotaciones que tiene eso, es que nosotros tenemos 25 sistemas meritocráticos. Y el grueso de nuestros problemas es cómo coordinarlos. Tenemos 23 provincias, un Estado autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y cada uno, dentro de las prerrogativas que cada uno de ellos tiene su propio sistema meritocrático. Y es muy desigual, y es lo principal que tenemos, el principal esfuerzo nuestro es cómo coordinar, porque el Estado es uno solo y el país es uno solo. Si bien reconocemos 24 estados y tenemos un montón de prerrogativas, y justamente eso es lo que nos hace federal, el grueso de nuestras herramientas es cómo lograr de que no sean 24 bandas que cada uno hace lo que sea y que al final no terminamos teniendo ningún Estado y se generan una serie de problemas. Con lo cual, exactamente, les diría el problema opuesto de ustedes, que tienen un sistema centralizado y que tiene que ver cómo responder a las enormes diferencias que tienen, como todos los países latinoamericanos, diferencias territoriales, de especialización, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer lugar que quiero comentarles, y que es así, es un supuesto, no tenemos tiempo de discutirlo. A lo largo y ancho del mundo, en nuestros temas, en nuestra disciplina, la administración pública, hay como dos visiones. Hay una visión que la crisis del 2008 inauguró una nueva etapa, y así como 1930 inauguró una nueva etapa en donde teníamos nuevos instrumentos, herramientas, tecnologías, valores y estructuras en el Estado, y se construyó lo que era el Estado keynesiano, el Estado benefactor, y a partir de los 70 y de la crisis del petróleo también se inauguró una nueva etapa y comenzamos a construir un nuevo tipo de Estado. En el 2008, vuelvo a decir, hay dos grandes bibliotecas. Una biblioteca dice que va a haber correcciones importantes, pero que van a ser correcciones, y otra que dice que empezamos con un nuevo tipo de Estado y que las variaciones van a ser en profundidad, y que muchos inclusive de los valores y de las pautas básicas, como estamos sobre lo que teníamos pensado el Estado, van a cambiar. Entonces, mi supuesto es que si hay correcciones van a ser importantes.
y si lo más posible es que haya, verdaderamente estamos inaugurando un nuevo tipo de Estado, en donde esto se articula, como bien dijeron los panelistas anteriores, con unos cambios tecnológicos muy importantes y con una variación en los puestos de trabajo que va a tener el Estado muy importantes, en donde nos tenemos que preparar para un nuevo modelo y tener la cabeza abierta para poder, desde nuestro Estado, dar la respuesta tanto desde lo macropolítico como desde el escenario de servicios que da el Estado, para poder dar la respuesta acorde a nuestras necesidades. Entonces, el objetivo es, vuelvo a decirles, darles un pantallazo muy general. Vamos a tocar 9 temas, cada uno de ellos muy telegráficamente, cada uno de ellos ameritaría por lo menos una charla como esta de 20 minutos, en donde trataré de reflejar qué es lo que discutimos cuando discutimos en Argentina acerca de lo meritocrático. El primer tema que preocupa en Argentina, o que preocupa en esta discusión cuando hablamos de lo meritocrático, es el clasismo meritocrático. Ya lo reseñó previamente el panelista que hizo de presentador. La idea es, cito un texto de Bourdieu por la calidad del expositor y porque es de 1964, que decía: el capitalismo genera desigualdades y lo meritocrático se convierte en un problema en donde solamente premiaría las diferencias de herencia en el capital social y relacional y en la cultura que se mama en el hogar, que es muy diferente de un hogar de clase media acomodado, de clase alta con respecto a los sectores populares. Más reflejaría esa herencia más que verdaderamente el sacrificio. Como ustedes saben, la tradicional definición de meritocracia es premiar una mezcla de talento humano y esfuerzo y sacrificio. Y si nosotros vemos, decía Bourdieu hace 50 años, y también 50 años después sigue siendo así, nuestros sistemas tienden a premiar más las certificaciones o las capacidades que tiene, más que premiar la trayectoria, sobre todo en el reclutamiento. Entonces se corre el riesgo, y sobre todo un tema muy importante: América Latina es el subcontinente más desigual del mundo, en donde hay gente que por definición queda fuera de los procesos meritocráticos. O no necesariamente queda fuera, por lo menos no accede a los más importantes. Entonces, el primer tema que tenemos que pensar sobre la fortaleza meritocrática, y como les digo, vengo acá a defenderla, lo que tenemos que pensar es cuáles son las herramientas para defenderla de este problema del clasismo meritocrático. El segundo tema, y tiene que ver con lo que empezaba, y seguramente está muy contaminada mi exposición, si la diéramos en otro momento no haría énfasis sobre este punto. El segundo problema es la tecnocracia meritocrática. La idea en que para el grueso de los problemas hay una solución dada del mundo académico, esta mezcla de evolución conceptual y base empírica, en donde mezclamos un poco las teorías y sacamos una cierta base empírica y resolucionamos los problemas que hay en la sociedad. Y que los que más saben solucionar, los que están para solucionar estos problemas, son aquellos que tienen también nuevamente una serie de certificaciones, se han mostrado ciertos test de inteligencia y son los que son capaces de solucionar estos problemas. Yo soy profundamente democrático y los mejores gobiernos no son de los que más saben, sino de los que representan en mejor medida lo que es el espíritu del plural de nuestros respectivos pueblos. Con lo cual, claramente, en el espíritu de nuestras leyes y nuestra Constitución está esta idea de que lo meritocrático refiere a un aparato estatal que va a ser herramienta de la política que representa el pueblo. Pero en general, y uno ve en la realidad, el despliegue meritocrático, en la medida que se hace demasiado énfasis, tienden a promover una serie de miradas tecnocráticas. Y esto es particularmente problemático, justamente porque hacemos énfasis en esta mirada de la subordinación del aparato estatal a la política, a las autoridades legales legítimamente expuestas. Es que la Argentina va a poder, a partir del domingo, de las elecciones del domingo, poder armar esta transición con las turbulencias, como le digo, del caso, difíciles, pero las va a poder llevar adelante. El tercer tema, y esto ya más, nosotros tenemos una frase allá de que todos los empleados públicos somos hermanos, porque uno va de una punta a otra del país y cosas que le parecen extravagantes y únicas ocurren tanto en Ushuaia, que es en el extremo de la Patagonia, como en Jujuy, que tiene que ver con el límite con Bolivia. Ayer estuve en LESAP con unos amigos que son docentes y me permitieron tener una charla con algunos de los alumnos y me comentaban cosas verdaderamente extravagantes acerca de Bolivia. Y lo comentaban con este tono: pero fíjate lo que pasa acá en Bolivia con este tema.
y era igual que lo que pasaba en Argentina, digamos, ¿no? Con lo cual uno siente que las experiencias del Estado, las experiencias de cada escritorio son tan parecidas en nuestro país latinoamericano que, tratando de que no se tome como una demagogia, me sentí ayer y me siento en este momento como cada uno, como un compañero que podría compartir la oficina tranquilamente y tener las mismas alegrías y penurias que seguramente viven ustedes adentro de una oficina. Yendo a este espacio, como les decía, más instrumental, lo meritocrático es una política pública difícil. Yo, como decía el relator en la presentación, soy empleado público de carrera hace 28 años, pero en 2 o 3 oportunidades ocupé cargos de conducción política. Y me tocó venderle políticas de modernización a diferentes cuadros de primer nivel, gobernadores, que son personajes muy importantes en la política argentina. Y la verdad que me decían con razón, son estructuras de largo plazo, muy difíciles de llevar adelante, que comprometen una cantidad de recursos políticos, administrativos. O sea, si uno hace los recursos, ustedes saben, no solamente los financieros son recursos escasos. Cada estructura estatal tiene una capacidad para administrar una cierta cantidad de cosas. Y administrar lo meritocrático es muy difícil, muy fácilmente penetrable por grupos de presión, con mucha complejidad para lograr resultados que verdaderamente dejan conformes a todos. Siempre hay alguno que va a decir, el sistema funcionó mal y me dejó a mí afuera, con lo cual es injusto y hay que voltearlo. Con lo cual es un sistema verdaderamente que tiene una complejidad. No sé si vamos a tener tiempo de volverlo a tratar, pero establecer algún tipo de vinculación entre las certificaciones y en los exámenes que tomamos con la productividad del empleo es verdaderamente difícil. No sé si no tenemos acá un interlocutor español, pero alguna vez me ha tocado compartir con ellos y siempre se sienta, si acá hubiera una persona del Estado español, diría la absurdidad del sistema meritocrático español que los hace estudiar de memoria toneladas de tinta de normativa para repetirlas como loro, lo cual su vinculación luego con la productividad es casi nula. Lo único que demuestra es cuánto esfuerzo y cuánto tesón y qué capacidad de memoria para aprenderse semejante cantidad de normas, digamos. Pero está bien, no tengamos las normas. ¿Qué tiene que saber un empleado para ser buen empleado administrativo? Mucho más difícil que esto. ¿Qué es ser un buen empleado administrativo? Volviendo a la Argentina, un buen empleado administrativo para los que están hoy al gobierno tiene un perfil, un buen empleado administrativo para los que van a llegar al gobierno, posiblemente, si todas las encuestas confirman lo que parece ser, tiene otro perfil. La dificultad para establecer qué es valor público y la dificultad para establecer qué es un buen sistema meritocrático hace que este sistema, la verdad, cuando uno lo confronta con un decisor político, dice, es difícil de vender, es difícil de llevar adelante. Esto hace que, tanto de lo valorativo como desde la política pública concreta, y por eso saludo a la clase política colombiana que ha logrado no solamente establecer un sistema centralizado, sino que lo ha autonomizado, es autónomo. Ustedes saben, el peligro más grande en general, y es una acción racional de los políticos, lo que busca es mantener bajo control a toda la estructura administrativa. Es casi humano, les diría, haberlo descentralizado, haberle dado autonomía, es la verdad que están dando pasos en un sentido muy positivo. Bueno, a pesar de estos 3 problemas, que son los problemas que vemos en Argentina, ¿por qué lo defendemos? Bueno, primero porque es una metáfora muy potente y que está muy incorporada con respecto a la igualdad ante la ley. Por ahí nosotros no tenemos muy claro de lo heroico que fueron nuestros procesos independentistas. Nosotros, muchos años antes que Estados Unidos y muchos años antes que el resto del mundo, terminamos con un sistema dividido en castas y que en particular tenía en su pilar productivo en la esclavitud. Nosotros establecimos, y fue la gran lucha de nuestros próceres independentistas. Ustedes saben la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, creo que es en su artículo 6º, una de las cosas que dice que son los derechos universales es que todos los hombres son iguales ante la ley. Y una de las demostraciones es que cualquiera de ellos podía acceder a cargos públicos. En el modelo colonial había que nacer en España, había que tener pureza de sangre, había que no estar contaminado con razas que se consideraban inferiores, había que ser posesor de tierras, tenías que ser terrateniente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de un plumazo nuestros próceres en 10 años y 70 años antes que lo que era la potencia más avanzada del momento, Estados Unidos,
lo lograron hacer. Y todavía nosotros tenemos carne que la igualdad ante la ley por un sistema meritocrático es una construcción de legitimidad y de legalidad muy fuerte. Y es un activo muy potente. Ustedes saben, hay un avance muy fuerte, no hay más que leer el diario de cualquier lugar del mundo, sobre el Estado y sobre la política, con lo cual tener un concepto que todavía está muy incorporado, yo creo que tenemos que hacerle algunas reformas. Ahí está, lo apagué yo. Como les digo, tengo 60 y la tecnología me cuesta. Es un activo demasiado importante como para que no lo utilicemos. Y en particular es un activo muy importante, no solamente por lo que hicimos, sino por lo que resta hacer. Yo hace muchos años, como les digo, que me dedico al tema, y una de las cosas que hago es cuando voy a cualquier lugar del mundo, por cuestiones profesionales o por paseo, trato de entrar a una oficina pública. Ahí cuando empecé a dedicarme a este tema, en algunos países de América Latina, permítame decir no en cuáles, uno entraba al Estado y era como que entraba en una ventana a otro lugar del mundo. Había dos lugares, uno paseaba por la calle y veía un tipo de persona, en particular un tipo étnico, con mucha presencia de pueblos originarios, hasta que pasaba una puerta del Estado y eran todos rubios, altos, parecía que había entrado a un lugar de Europa, digamos. En la medida en que nosotros no logremos que esa igualdad ante la ley refleje adentro del Estado la misma cantidad, el mismo tipo de personas, hombres, mujeres, con orientación sexual, con etnia, con lugar de nacimiento, en donde esa pluralidad no entre al Estado, nosotros tenemos que valernos de la meritocracia para lograr ese tipo de objetivos. En particular, hoy tenemos un objetivo muy fuerte en Argentina, que por lo que decía el funcionario de función pública también es muy grande acá en Colombia, que tiene que ver con la revolución de las mujeres. Hay un dato que me comentaban en el ESAP que es muy parecido acá también. En la Argentina hace unos 20 años, si uno toma cualquier carrera universitaria, salvo la que tiene un porcentaje de hombres excesivamente grande, como las ingenierías, cosa que también está cambiando, si uno toma los 10 primeros promedios, en general entre el 60 y el 70% son mujeres. Ahora, uno va a los lugares en donde miran esas certificaciones para ofrecer los puestos, sobre todo los cargos de conducción, y entre el 70 y el 80% son hombres. Ahí hay algo que efectivamente no funciona, digamos, que estamos haciendo mal. Bueno, la idea de igualdad ante la ley, la idea de que todos somos iguales ante la ley, es un instrumento muy fuerte, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas. El segundo tipo de problemas que tenemos es, como les decía, en América Latina hay tiempos de cambio, tiempos de turbulencias. La meritocracia da a los funcionarios públicos una posibilidad de experiencia frente a los ciudadanos y frente a la sociedad civil, una legitimidad muy superior que refuerza la legitimidad de la política. Muchas veces, nosotros tuvimos un episodio terrible en el 2001, en donde la crisis económica casi terminó por disolver nuestras instituciones políticas y estatales, y la verdad que en buena medida lo sostuvieron, por un lado, las instituciones subnacionales, pero en mucho el Estado, y cuando se presentaban sobre todo los estatales, yo llegué a este lugar a través de un proceso meritocrático. Entonces da estabilidad a uno de los problemas terribles que tenemos en América Latina y que tiene que ver con estos vuelcos en la política que se dan y que reflejan la pluralidad de nuestras instituciones, es que hay poca continuidad. Bueno, lo meritocrático da la fortaleza al aparato estatal como para permitir estas políticas de continuidad. Pero si tuviera que decir por qué, si tuviera que elegir por qué yo defiendo lo meritocrático, es porque es funcional a este momento histórico que vivimos. En la Argentina, les diría que las dos fuerzas que están compitiendo y el grueso del espectro político considera que la llave para el desarrollo está en cómo se trabaje sobre el Estado, en cómo trabaje el Estado, de qué manera refleje la voluntad política del pueblo argentino soberano, en qué manera lleve adelante políticas públicas que consolide las transformaciones que son necesarias para lograr el bienestar que consideramos que tienen que tener todos los pueblos de América Latina. En ese sentido, en nuestra experiencia argentina y en la experiencia histórica de América Latina, y les diría casi en el mundo, no hay un sistema más potente que el meritocrático.
y tenemos las herramientas, inclusive está legitimado por el pueblo, con lo cual no utilizar esta idea que desde el mundo académico ha sido reiteradamente un trabajo muy famoso de Rauch y Evans, en donde correlaciona los sistemas meritocráticos y los sistemas burocráticos con el nivel de desarrollo. Y cuando nosotros vemos políticas públicas de altísimo nivel y complejidad que se llevan obteniendo los objetivos que se han fijado, claramente detrás hay estructuras burocrático-meritocráticas. En la idea que hay que hacer grandes tareas, da la sensación, y no tenemos desde el mundo académico y desde el mundo de la tarea concreta, no tenemos otra alternativa que sea más potente. El modelo gerencial genera en algunos nichos algunas ventajas. El modelo de confianza o el modelo en donde la política selecciona con mayor libertad o con mucha libertad a todos los empleos también. En algún nicho puede ser que solucione problemas. En Argentina, les voy a decir, uno de los problemas que se genera es que nuestros sistemas meritocráticos, por este problema clasista, muchas veces genera estados que son muy elitistas, mientras que el modelo político tiene la capacidad de apelar rápidamente al sujeto popular. Entonces, en muchos momentos, los actores de la sociedad civil, los movimientos sociales, se sienten más identificados con el momento más de confianza que el modelo meritocrático. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo, no de tirar por la ventana el modelo meritocrático, sino cómo lograr que ese modelo pueda apelar y pueda sentir que se sienten incluidos todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Bueno, algunas recomendaciones. No sé cómo estoy de tiempo. Muy rápidas las recomendaciones porque voy muy mal de tiempo. Bueno, la primera y principal, y que lo van a decir todos, si solamente hacemos meritocracia en el reclutamiento, es hasta contraproducente. Un tipo que ha dado un examen, sobre todo difícil, dije, bueno, yo hice el esfuerzo, ya no tengo que laburar más. Porque llegué hasta acá. Si no le marcamos una trayectoria, si no le ponemos algunas pautas disciplinarias, algunas pautas de actualización de exámenes, el modelo, y esto yo pensé que era en Argentina, después me enteré que en Suecia pasa lo mismo. Digamos, pasa en todo el mundo, yo entré, ya di el examen, ya me esforcé, no me jodan más, viejo, yo ya hasta acá llegué. Terminó lo mío, yo gané una beca, que significa que voy a cobrar el sueldo de acá hasta que termine. Como les digo, si no logramos meterlo en la carrera, solamente meritocracia en el reclutamiento, no digo que es contraproducente, pero nos deja fuera más de la mitad de la película. Esto es lo primero, creo que estamos todos de acuerdo, les digo, casi es un consenso universal sobre este tema. El segundo tema, los rangos de control y mejora continua. Ustedes tienen un instrumento muy potente que es LESAP, que también tiene esta instancia. Tendríamos que, lo que hacemos en Argentina, tendríamos que contratar a instancias absolutamente objetivas que puede establecer con meridiana claridad a dónde estamos llegando y a dónde no estamos llegando con nuestro sistema meritocrático. Hasta que las mujeres no incendiaron media ciudad de Buenos Aires, no empezamos a medir la preeminencia de mujeres en el sistema meritocrático argentino. Hasta que no se instaló un tema como problema, porque es muy fácil, de uno de este lado muestra, mirá qué exitoso que soy, son todos universitarios. Bueno, tenemos que empezar a medir, ¿vienen todos de la misma universidad en el sistema meritocrático? ¿Vienen todos del mismo lugar? ¿De qué extracción social? ¿Vienen todos? ¿Cuáles son los sesgos que estamos teniendo que no representan los sesgos que tiene nuestra sociedad plural? Y esto precisa de información. Acá, y para terminar con esto, nosotros tenemos que abrir la meritocracia a todo un nuevo universo tecnológico que se está generando, pero también tenemos que abrir nuestra meritocracia a toda una serie de valores. Si yo tuviera que hacer una crítica muy grande, es que detrás de la meritocracia hay toda una idea de carrera que iguala el empleo privado al empleo público. Y a mí no me gusta y esto es una posición personal muy discutible, para mí no es lo mismo trabajar para la Coca-Cola que trabajar, o para la Coca-Cola o para cualquier otra empresa, que trabajar en educación, o trabajar en salud, o trabajar en el Estado. Yo en Coca-Cola tengo que ser productivo y tengo que cumplir la ley. Yo, si soy un servidor público, estoy sirviendo al pueblo de la República Argentina, y cada puesto que ocupo tengo en mi cabeza la responsabilidad de responder a los 44 millones de argentinos que tienen montones de problemas y en vez de aplicar esos recursos a solucionarlos, lo hacen para pagarme el sueldo.
Entonces nosotros tenemos que empezar a meter esos valores, meritocracia social, no solo medir si el tipo sabe hacer buenas cuentas o es un genio con las redes. Bueno, ¿qué valores sociales expresa esta persona? Este tipo ha mostrado que cuando se pone detrás de un expediente se da cuenta que detrás de eso hay una familia que tiene un problema para resolver. Inclusive organizacionalmente, ¿tiene claro cuánto suma un equipo de trabajo? Que justamente una de las ventajas que tiene el Estado, una de las potencias que tiene que tener el Estado es la continuidad. ¿En qué manera genera esta doble instancia de lo suficientemente estable para generar continuidad, pero no lo tan estable que no acepta los cambios? ¿Qué manera él aporta a ese trabajo conjunto? Bueno, se abren un montón de desafíos. Ahora también, como siempre, son los fenómenos sociales. Una sábana que si te tapas los pies, te tapas la cabeza, te tapas la cabeza, te destapas los pies. En nuestro país, teniendo 24 sistemas, son tan complejos que perdemos la orientación estratégica. Entonces, ¿cómo incorporar todas estas series de valores? ¿Cómo incorporar toda esta complejidad sin perder esto tan importante que han construido, que es una orientación estratégica y una mirada hacia dónde va el sistema, y que lo podamos describir con 10 o 20 palabras? Nada, nunca es fácil, nunca va a ser fácil en América Latina, nunca nos vamos a aburrir en nuestro trabajo como estatales, pero esta tarea apasionante, hermosa, de ser empleado estatal, de ser funcionario estatal, y nuevamente un saludo y todo mi afecto a los compañeros colombianos. Muchas gracias.